Bien, muchachos, ahora resolveremos algunas preguntas de la semana 4, así que estén muy atentos. Acá nos piden marcar con V o con B o con F si son verdaderas o falsas. Veamos. A. La sílaba está estructurada por fonemas segmentales. Verdadero. Recuerden que una sílaba es la unión, es el agrupamiento. Puede estar un segmento, puede haber más de uno. Siempre hay, como mínimo, uno que es la vocal. B. ¿Tiene igual jerarquía funcional que el fonema? No. Es el grupo de fonemas segmentales y además es la unidad donde recaen el acento y la entonación, que son también fonemas suprasegmentales. Así que, falso. C. ¿Está siempre constituida por un núcleo? Verdadero. Los márgenes pueden ser opcionales. En cambio, el núcleo siempre es obligatorio. ¿La presencia de márgenes es obligatoria? Falso, son opcionales. Y en la E, la consonante puede ser el núcleo de la sílaba, falso. Solo el núcleo puede ser la vocal. Entonces, la secuencia sería la que corresponde a la alternativa E. Esa sería la respuesta correcta. Continuamos con la pregunta 14, ahora sobre el correcto silabeo ortográfico, según las reglas del silabeo. Alternativa A, tenemos la palabra fehaciente. Podemos observar que aquí está apareciendo dos vocales, hay un encuentro vocálico. No importa que la H esté escrita y que sea una letra. No la vamos a ignorar en todo caso. Aquí encontramos dos vocales abiertas, deberían estar separadas. Acá debería haber un corte. Dos abiertas se separan. Alternativa B, constituía. Aquí encontramos dos vocales cerradas que no pueden separarse, ¿cierto? Entonces, el silabeo sería así, constituí, y la I de la A sí se deben separar porque aquí encontramos un hiato acentual. Suena más la I y está en contacto con la A. En la C, inhóspito. Acá nuevamente está la H, pero vamos a dejarla de lado, no suena. Cuando tenemos una consonante que está entre dos vocales, siempre se va con la segunda. De tal forma que inhóspito sería I, sílaba, nos, pi, y to. ¿No es cierto? Esta nasal o esta N va a pasar con la siguiente sílaba. En la D podemos ver que superfluo está correctamente silabeado, ¿no? Aquí encontramos un diptongo, no lo debemos separar. Y en la E, coreografía, observamos que hay dos vocales abiertas y que deben estar separadas porque aquí encontramos un hiato simple. Por eso la clave sería la D. En la pregunta 4 tenemos que recordar lo que vimos con el acento. El acento a veces cumple función fonológica o función distintiva. Entonces, en estas alternativas tenemos que pensar en esa posibilidad de que haya otra palabra donde al cambiar el acento cambie el significado. Por ejemplo, en lee solo existe lee y no lee. En oyeron solo existe oyeron y no oyeron o oyeron. En organizo sí existe organizo o puede existir organizó. En canta, la única opción es canta, no hay canta. En ayudaron, la única opción es ayudaron y no ayudaron. Entonces, como podemos ver en la alternativa C, la palabra organizo, yo organizo, puede variar, puede tener su par mínimo, ¿no es cierto? Organizo. El acento puede variar, estar en la penúltima y ser grave o estar en la última y ser aguda. Y este cambio de posición del acento también cambia el significado. Yo organizo ahora, él organizó ayer. Por eso la clave es la C. En la pregunta 8 tenemos un caso similar. Marca la alternativa en la cual el acento cumple función distintiva. Vamos a pensar, Abelardo lo hizo muy bien, no encontramos ninguna palabra que pudiese tener un par mínimo. En B, mañana iré a divertirme, tampoco hay una palabra que tenga par mínimo. En C, quiero llevar una corbata,
tampoco. En D tenemos varios lapiceros, tampoco hay par mínimo. Y en cantó, solo baladas antiguas, podemos ver que esta palabra cantó puede tener el acento, como ocurre en este caso, en la última, ¿cierto? O sea, es aguda, que significa pasado, tercera persona, él o ella cantó, o puede ser canto, donde el acento se ubicaría en la penúltima y sería una palabra grave. Y en este caso no tendría el mismo significado, ya no sería pasado, sino presente. Por eso la clave correcta se encuentra en esta alternativa E. Aquí podemos ver que el acento cumple función distintiva. En esta pregunta 3, ahora desarrollaremos el tema de entonación. Aquí nos piden reconocer la entonación de dos enunciados. ¿Fuiste al estadio ayer? Sí. No, puede ser la respuesta. Esta pregunta es una pregunta total. Y estas preguntas siempre tienen tono ascendente. ¿Fuiste al estadio ayer? Ascendente. Y la siguiente oración es, ¿cuánto costó la entrada? Aquí la respuesta no puede ser sí. Tiene que ser 10 soles, 20 soles, 30. La respuesta no es sí ni no. Este tipo de preguntas tienen tono final descendente. Entonces, respectivamente, el tono o la inflexión, y también se les llama inflexión entonacional o tonema, es ascendente y luego descendente. La clave sería la D. En la pregunta 6 nos piden función distintiva, tanto del acento como del tono o de la entonación. Entonces acá tenemos que buscar primero, el acento. ¿En cuál de ellas podría haber función distintiva? En tengo, no hay. Tengo, no hay. Pelota, pelota o pelotá, no hay. Cuero, no hay. No puede ser la A. En la B, a veces Luis juega en el patio. No encontramos función distintiva del acento. En la C, redactó, redacto. Aquí sí hay. En la D, ella es muy graciosa y atenta. No hay función distintiva. Graciosa, graciosa, no existe. Ellos se conocieron hace mucho, tampoco hay función distintiva. Aquí podemos ver que en cuanto al acento, que es lo que nos están pidiendo, tenemos la palabra redactó, donde el acento se ubicaría en esta sílaba, y la palabra redacto, donde el acento se ubicaría aquí. Y al variar la posición del acento, cambia también el significado de la palabra. Aquí cumple función distintiva. Ahora, el tono, que nosotros hemos llamado entonación, también se cumple en esta alternativa C, porque puede ser entendida como una oración, como esta aquí, informativa o también llamada enunciativa, y el tono será descendente. O esta misma oración C la podemos cambiar, imaginarnos que exista la forma de pregunta. ¿Redactó 2 cartas comerciales en forma de pregunta total? Recuerden que estas preguntas se llaman totales. Si es que tuviese signos, ¿no?, las podemos transformar y su tono sería ascendente. Recuerden que no siempre nos van a dar el par mínimo. Nosotros tenemos que imaginarnos. Esta oración puede ser pronunciada como una pregunta. Por eso esa sería la respuesta. Ahora, en la pregunta 13, nos piden reconocer los grupos vocálicos. Cuando Isaac juega el fútbol, nunca patea al rival. En cuando encontramos una vocal cerrada, U, y una vocal abierta. Ua, la que suena más es la abierta. A esto se le llama diptongo. Cuando hay una cerrada y una abierta, y la cerrada no suena, necesita el apoyo de la abierta que sí suena más. Cuando. Entre la U y la A suena más. Isaac. Acá tenemos 2 vocales abiertas. Recuerden que 2 vocales abiertas iguales o diferentes siempre son un hiato simple. Juega. Juega. Aquí encontramos también un diptongo. Tenemos la U y la E suena más. Juega. Es un diptongo. En patea encontramos 2 vocales abiertas. La E y la A. Patea. Esto es un hiato simple. Entonces encontramos 2 diptongos y 2 hiatos simples. Vamos a analizar palabra por palabra. Tenemos la palabra transeúnte. Lo primero que haremos es tratar de silabiar.
C, U, T. Aquí encontramos un grupo vocálico. Y vemos que esas dos vocales son diferentes. Es decir, una es abierta, la E sería abierta, y la U, que sería cerrada. Una vez que hemos silabeado y no estamos seguros si están en la misma sílaba o en diferentes sílabas, si son diptongo o si son hiato, vamos a reconocer el acento. En transeúnte, la sílaba más perceptible es la U, transeúnte. Ella es la sílaba tónica. Ahora, recuerden que en un hiato, primero que tiene que haber dos vocales diferentes, una cerrada, la otra abierta. Segundo, la vocal cerrada debe tener el acento. Y aquí podemos ver que la vocal cerrada, que es la U, tiene el acento. Entonces, ¿qué hacemos? Separamos, colocamos el puntito que indica sílaba y colocamos la tilde. En transeúnte encontramos un hiato acentual. Continuando, en la palabra Dios, Dios, encontramos dos vocales, la I y la O suena más, Dios. Por lo tanto, no se pueden separar. Aquí encontramos un diptongo, pero además encontramos una sola sílaba. Por eso lo vamos a considerar monosílabo. En la palabra estiércol también encontramos la I y la E, estiércol, y la E suena más, por eso la I siempre tiene que estar con ella. Aquí encontramos un diptongo, en estiércol. En la palabra tiita encontramos dos vocales cerradas iguales, la I y la I, tiita. Cuando hay dos vocales cerradas que son iguales, recuerden que las tenemos que separar. Eso se llama hiato simple. Y sería así. Y por último, en Uruguay encontramos un triptongo. Recuerden que la Y, a pesar de ser consonante, aquí la vamos a considerar por lo que suena como vocal. Por lo tanto, el orden sería 1B, 2E, 3E, 4A y 5D. Sería la clave C.